Hola amigos, ¿qué tal? Sean todos y todas bienvenidos a Espacio Precisando. Gracias por el honor de su sintonía. Hoy, como de costumbre, un programa sumamente interesante. Vamos a hablar en amplio de la situación interna del Partido de la Liberación Dominicana. También hablaremos de la descomposición social que sigue afectando a nuestro país, esta vez con tragedias y carreras tronchadas, simple y llanamente por los excesos. Y en la entrevista central hablamos con Rudy de los Santos, polifacético, comunicador, con quien vamos a hablar de diversos temas. Todo esto después de la pausa. Gracias amigos por continuar con nosotros. Miren, durante toda esta semana en la República Dominicana se ha ventilado el tema de la situación interna del Partido de la Liberación Dominicana. Una situación interna que aparentemente tiene sus raíces nueva vez en las posiciones del expresidente de la República y dueño y líder de ese partido, Danilo Medina. Y digo que tiene sus raíces en la cabeza, de la mano de Danilo Medina y su gente, porque las razones que alega en un documento escrito el ex encargado de la campaña y miembro del comité político de esa organización, Francisco Javier García, dejan bien claro que de lo que se trata, la situación interna del PLD, es de temas paralelos a la campaña que él pretendía en su momento como coordinador de campaña de Abel Martínez desarrollar. Y manejamos varias informaciones de cómo empieza esta situación. Y viendo el desarrollo de las mismas, obviamente tenemos que decir que realmente había una intención marcada de parte de Danilo Medina de que el coordinador o jefe de campaña de Abel Martínez fuese una persona que políticamente dependiera de él y que fuese fácil de narigonear y de controlar. Es decir, yo no tengo dudas que la información que manejé hace unos meses de que la sugerencia de Danilo Medina a Abel Martínez o la imposición fue que el coordinador nacional de su campaña fuera designado el arquitecto Andrés Navarro. Y que aparentemente, por un acuerdo anterior, Abel Martínez tuvo que decirle que en ese momento no se podía porque él aparentemente, y según las fuentes que manejamos, tenía un acuerdo verbal con Francisco Javier García. Y es de ahí que parte lo de los comandos de campañas paralelas, el que operaba, entre comillas, Francisco Javier García, y el que operaba realmente Danilo Medina, Gonzalo Castillo y Andrés Navarro. Y yo creo que el PLD no ha evaluado en su justa dimensión lo que le está pasando frente a la sociedad dominicana. Yo no sé si ese estratega, que es Danilo Medina, ha visto con buenos ojos el declive que en todas las encuestas, como usted la quiera poner, si le favorecen, no le favorecen, si usted entiende que son blancas, moradas, rojas, el declive que viene teniendo el candidato de esa organización política y su partido. Y que cuando usted escucha
al secretario general Charlie Mariotti y al mismo presidente Medina decir que en los mismos estudios de ellos, más del 35% todavía asocia a Leonel Fernández a esa marca, te dice que esa organización política va a tener serios problemas en los comicios que vienen, que aparentemente tanto ellos como la Fuerza del Pueblo van a ir separados, lo que marcará una contienda importante, interesante, porque sin lugar a dudas, la hemorragia de dirigentes de todos los partidos, de todos los alcaldes del país, se están yendo al Partido Revolucionario Moderno. Eso no lo podemos llamar engaño. Ahora, en el caso del PLD, que han querido minimizar, y esto yo creo que Francisco Javier García tiene que reflexionar, han querido minimizar la salida de una persona, de un político, usted puede estar de acuerdo o no, pero ha sido exitoso en las tareas de coordinar campañas electorales. Y usted minimizar eso para celebrar la designación de una persona que hasta el momento solamente ha tenido posiciones en el Estado, o por decretos o por nombramientos, en el caso de la Secretaría General de la Alcaldía del Distrito, yo creo que entonces hay la intención en el danilismo nuevamente de que a ese partido le vaya mal, de que su candidato no tenga buen desempeño, porque al final yo sé que Danilo está claro de que Abel Martínez es de Abel. Y lo que demostró Danilo Medina en la presidencia y su grupo, y lo que siguen demostrando, tirando por la borda todo en lo que en su momento como organización política lograron, es que si no prevalecen ellos, que se hunde el barco. Y eso le va a pasar a Abel Martínez. Miren que se lo estoy diciendo hoy. Es que Danilo sabe que automáticamente renazca un liderazgo nuevo en su partido, él va a pasar al anonimato. Él y su grupo no van a poder accionar como lo han hecho. Lo propio, entiendo, piensan en la fuerza del pueblo, con todo el respeto a ambos. Yo soy de los que piensan que los modelos de éxitos se imitan. ¿Y cuál ha sido el éxito del Partido Revolucionario Moderno? La renovación. Pero ¿cuál ha sido el éxito del gobierno del presidente Abinader? Los jóvenes. Hagan un examen rapidito y vean las instituciones más resaltadas, las más importantes, las de mejor desempeño en este gobierno. ¿Dónde están la gente jóvenes? Donde han ido esa sangre fresca. No he dicho que las otras no lo hacen bien, pero estoy diciendo, la de mayor lucidez, empezando por el gobierno, por el presidente, han sido jóvenes que no habían tenido ninguna experiencia en el Estado Dominicano, o por lo menos de esa relevancia. Jóvenes como Yayo San, Samuel Pereira, jóvenes como Sigmund Freud, como Fellito Suberví, como Wellington Arnaud, como Gloria Reyes. Fíjense cómo esos jóvenes son los que se destacan. Entonces, ahí es que va mi crítica tanto a la Fuerza del Pueblo como al PLD. Es imperdonable que en esta época se esté apostando en esa organización política a la debacle de un candidato para que siga prevaleciendo el grupo del rey, del dueño de esa organización política. Y esto es una crítica que se la hago tanto al PLD como a la Fuerza del Pueblo en ese sentido.
para no salirme mucho del tema. Pero reitero que lo que ha querido ocultar el PLD es una gran crisis que incluso avergüenza, o más bien a su candidato lo asesoraron para que se distanciara de los símbolos, de los colores, por lo menos en esta etapa de esa organización política, por lo mal parado que salieron, sobre todo el círculo cercano del presidente Danilo Medina. Entonces, aquí hay que hablar las cosas como son. Se está operando desde el PLD para que siga el dominio, el control total del danilismo, sin importar, óigase bien, los resultados electorales, porque Danilo sabe que en este momento no hay forma de que ni su partido ni la Fuerza del Pueblo logren, sin alianzas, tener éxito en la contienda electoral. Entonces, a mí me ha sorprendido las declaraciones de ambos políticos, pero como el mundo ha cambiado, aquí hay una generación que siempre cree que tiene la verdad absoluta. De manera que yo no me alegro, pero saludo la decisión valiente de una persona que no resalto sus atributos por ser mi amigo, porque no reniego de mis amigos, como Francisco Javier García, pero sí tengo que decir que si hay una persona en el ámbito político difícil de narigonear por un grupo, es ese. Que yo sé, porque le conozco a él, que en este momento tiene que estar un poco dolido por la actitud del danilismo. Pero así actúa ese sector, tanto en el gobierno como en la oposición. Miren, rapidito, lamentable lo que sigue sucediendo con la juventud en la República Dominicana. Lamentable que sigamos viendo jóvenes tronchar sus carreras, sus profesiones, por ambiciones personales, aún cuando ya han logrado pasos trascendentales para avanzar hacia el profesionalismo, hacia la bonanza económica, hacia la fama. Esta semana se entregó, y qué pena que tengamos toda esta semana que hablar de doctor Nastra, su hijo, y ahora esto. Se entregó un joven, y déjenme, me permito buscar el nombre por aquí, porque él le apodan el pelotero. ¿Ustedes saben por qué? Porque el pelotero Josefralin Alcántara Martínez, alias el pelotero Io el Mayorcito, con apenas 18 años, asesinó a Daurin Díaz Valerio, de 22, por una presunta deuda de 150,000 pesos. Pero estamos hablando de un prospecto que los Cubs de Chicago, la organización de béisbol organizada, lo firmó por $500,000. Es decir, que ese muchacho resolvió en un primer bono el problema de él y de su familia, si se sabía bien administrar. Y que estos ejemplos de casos, que no es el primero ni será el último, que hemos tenido de peloteros, de beisbolistas, llaman poderosamente la atención y van a tener obligatoriamente que hacer reflexionar a las organizaciones del béisbol de qué hacer previo a entregarle esta cantidad de dinero a estos muchachos. Cuando uno no se mata en un motor, uno se mata en un carro, uno asesina a otro porque lo primero que compran es una pistola, una jipeta y demás. Porque ni siquiera, señores, y se va a oír feo, pero ni siquiera a sus padres se le puede responsabilizar. Porque al recibir esta cantidad de dinero tan grande, de no tener nada, tenerlo todo,
los egos, las ambiciones, las apetencias hacen que se cometan ese tipo de cosas. A mí este tipo de actos me apena. Ya los Cachorros de Chicago declinaron. Es decir, este muchacho, aunque salga libre, no hay forma, lamentablemente, de reincorporarse a lo que él sabe hacer. Porque yo les aseguro a ustedes que lo que él sabía hacer era jugar pelota. Para que me entiendan, hay que ver el nivel de educación escolar, qué grado tenía este muchacho. Y así también voy a hacer un llamado a mi amigo Junior Novoa, comisionado nacional de béisbol, que usted ha estado haciendo un trabajo loable. Vamos a seguir rescatando la educación y sobre todo la educación financiera en estos jóvenes, para que ese impacto, ese golpe, ese ascenso tan drástico no siga afectando a las familias dominicanas. Porque es lamentable, reitero, lo que estamos viviendo en torno a ese tipo de casos. Miren ahí cómo ya se troncha la vida de un joven y se malogra la de otro. Qué pena. Señores, no se vayan, que cuando regresemos vamos a hablar de todo. Está aquí el líder de Amigos que Comen, Rudy de los Santos. Vamos a hablar del aniversario, de las cosas nuevas que tiene su grupo. Vamos a hablar de su fundación y vamos a hablar de política después de la pausa. Como habíamos anunciado, nos acompaña Rudy de los Santos, José Luis de los Santos Roa, presidente, líder del grupo Amigos que Comen, comunicador, político, polifacético. Rudy, buenas noches. Buenas noches, mi hermano Miñoso. Un toque de queda hoy domingo en todo el país con este programa. ¿Cómo está todo, Rudy? ¿Cómo vas? Todo va muy bien, yo creo. Por uno lado, por otro no, ¿verdad? ¿Cómo van los proyectos profesionales? Vamos a hablar de tus proyectos profesionales, políticos, pero vamos a empezar por tu grupo. ¿Cuántos años celebró Amigos que Comen? Miñoso, pero tu grupo no, nuestro grupo, porque tú eres miembro destacado de ese grupo. Gracias. Aunque tiene varias faltas, varias actividades. Como debe de ser, y trabajando. Y déjame decirte que te echan mucho de menos allá. ¿Quiénes? Los miembros del grupo, los miembros más destacados del grupo. Siempre están preguntando por ti. Tú eres una figura destacada y querida en ese grupo. Gracias, Rudy. Déjame decirte que cumplimos 6º aniversario la semana pasada con un gran evento que tuvimos en un desayuno con la presencia de grandes personalidades. Y déjame decirte que un grupo que empezó con 3 personas, como lo he dicho siempre, Judith Curi, Elianta y quienes hablan, ha ido creciendo y ya somos 350 miembros. 350 miembros ahí activos. Ahí hay de todos los lados. Tú sabes que yo me manejo bien con todos los sectores. Sí, yo no tengo problema con eso. Con uno más que otro, claro. Con el que está en el gobierno, ¿verdad? No, mis amigos del gobierno, como siempre te he dicho. ¿Dónde se desarrolló? ¿Qué hicieron? Mire, tuve un desayuno en el restaurante Laurel, un buen desayuno con la presencia de Carolina Mejía, que tuvo la palabra. Mira las imágenes. Tuvo la palabra de bienvenida a nuestra alcaldesa del Distrito Nacional. Estuvo Alfredo Pacheco, presidente de la Cámara de Diputados. Estuvo Víctor Rojas, vicepresidente de Seguro Reserva. Héctor Porchela, director de LIDAT. Estuvo Juan Mustafá, director de Bandés, el superintendente de Valores, Ernesto Burnigán, y una serie de legisladores, diputados. ¿Y de la sociedad civil, Rudy? ¿O nada más son políticos que tú llevas? También invitamos a la sociedad civil, pero tú sabes que la gente es muy hipócrita en este país. Entonces, a veces la gente invita a gente que no quiere que todos los eventos, entonces lo invitan para quedar bien. No. Yo invito con la persona con la que yo me siento bien y con la que le dan peso a los eventos. ¿Quién le dan peso en este momento? Los que son funcionarios y los que son legisladores. ¿Pero y por qué, Rudy? O sea, no todos tampoco, ¿tú me entiendes? Porque el legislador... Pero yo no he visto a Botello ahí, por ejemplo. Botello es amigo mío. Pero ¿y por qué no lo integras, Amigos que Comen? ¿Cuál es el requisito, Rudy, para entrar a Amigos que Comen? Mira, siempre yo digo que, por ejemplo, la Cámara de Diputados, el Senado de la República, tú haces una inspección en el Congreso, por ejemplo, y tú ves, bueno, legisladores de todos los partidos, pero hay unos legisladores con unos perfiles especiales. Dice algún amigo tuyo como Rafael Paz, que tengo una monarquía con los hijos de los hijos, nietos del presidente, pero no es tanto así. Hay personas políticos que tienen su momento, un momento especial, ¿verdad?
Pero está, por ejemplo, los casos que yo siempre lo menciono, Omar, Orlandito, que siempre te lo he mencionado en los programas que he ido contigo. Sobre o sea, todo está en su sí, está en su momento, ¿me entiendes? Entonces, es un prestigio, un honor, tú tienes un grupo como Amigos que Comen a ese tipo de legisladores. ¿Y qué tú hiciste en esa actividad? ¿Diste premios, reconocimientos? Hicimos los reconocimientos que hacemos todos los años a los miembros más destacados del grupo, a personalidades especiales. ¿Cómo es eso? Espérame, Rudy, porque yo veo que todos los años tú premias a los más destacados, pero Claro. casi siempre, todos los años, hay gente que repite. ¿Cómo es que? No. ¿Por qué tú no abres ese abanico? Dice la gente. No hemos repetido si tú supieras. Incluso Carolina Mejía, que el año pasado la reconocimos, yo quería reconocer este año, pero no lo hicimos, porque lo hicimos el año pasado, ¿tú me entiendes? Reconocemos a miembros destacados que se destacan en el grupo, que participan en las actividades, participan en el grupo, participan en foros, diferentes tipos de eventos, pero también a personalidades que nos apoyan. Por ejemplo, Cici Almanza tuvo reconocido este año, doña Ingrid Mendoza de Pared, Gina, una amiga tuya, que fue asesora tuya en tu momento. Mi amiga de Salcedo. Asesora ¿Y fue tuya. Gina al último encuentro? Gina tiene unos problemitas y está resolviendo unos problemas por Bonao por ahí. ¿Cómo así? Parte de su trabajo. Pero para que la gente entienda, ¿cuál es el fin de este grupo? Porque nada más no es juntarse a comer. No, claro. Cuéntanos un poco de lo que se hace ahí. Mira, Miñoso, el grupo, como te dije en principio, empezó pequeño, pero anteriormente, hace unos años atrás, que si tú pertenecías a un partido, te cuestionabas si tú te reunías con gente de otro partido. O sea, si te sentabas a un desayuno, si participaban en una conferencia, que por qué estaban juntos, qué estaban haciendo. Entonces, la idea es juntar una nueva generación donde participen mayormente jóvenes, porque Amigos que Comen se compone de una generación, en su mayoría jóvenes, que estén los políticos de una nueva generación, pero que también hagan empresarios, destacados comunicadores, y se abren diferentes temas. Por ejemplo, anoche tuvimos una cena en el restaurante Temporada y tuvo un coloquio ahí y participaron de todos los partidos. ¿En qué restaurante? Temporada. Que es del vicepresidente, Amigos que Comen. De uno sí, de los miembros destacados. Claro, hay que apoyar a los amigos también. ¿Y tú pagaste ahí, Rudy? Yo siempre pago, yo no tengo problema con eso. Incluso a mis amigos más queridos siempre le he pagado su cuenta. Sí. Claro, tú lo sabes. Hay gente dichosa, entonces. Pues ya yo sé que yo no soy querido. Tú lo sabes, Miñoso. Rudy, vimos también que dentro del marco del aniversario de Amigos que Comen, recibiste un integrante destacado, Héctor Acosta. El Torito, que está aspirando de nuevo a reelegirse en Bonao. Está muy bien posicionado. Está muy bien posicionado. Pero vamos a hablar de eso más adelante. Y fue Héctor Acosta. Y una producción de un amigo tuyo muy bonita, de Vladimir Lendó. ¿Cuál? La de el Amigo que Come. ¿Cuál? ¿Las dos? No me ha mandado la factura, que seguro me la van a mandar. Esas son duras. Vladimir, ya tú sabes, chanceame. Mira, Rudy, entonces Amigos que Comen recibió a Héctor Acosta. Cuéntanos de eso. Estamos recibiendo nuevos miembros y por ejemplo. ¿Y por qué? Si tú no le haces eventos a otra gente, ¿por qué a Héctor Acosta sí? Un merenguero especial. Además tenemos la fiesta de Navidad. Nadie sabe si... Ah, bueno. ¿Y él fue, Rudy? No, esto no podía ir, me lo dijo desde el principio que no podía, pero fue un evento en honor a él, pero vamos a tener otro desayuno con él porque tiene un evento. Pero esto prestigia, yo creo que como músico, como cantante, como artista, prestigia cualquier tipo de grupo y más como Amigos que Comen. Rudy, ¿por qué ese accionar de personas desprendidas busca muchísimas ayudas para otros? ¿De dónde te nace eso? Mira, yo creo que la política, yo siempre he sido político, la política se nutre no solamente de tú escalar, de tú asumir posiciones, de tú lograr un puesto, sino también de tú abrirle camino a otras personas que quieren escalar en la sociedad, buscar espacio. Muchas veces las sociedades nuestras no adelantan, lamentablemente, porque no se buscan espacio. Hoy yo estaba viendo cuando venía para acá, en el programa, esta noche, sí, cuando venía el domingo, en la visita que tuvo Luis Abinader, por ejemplo, a Guyana, excelente visita, pero Luis andaba con una comitiva de más de 50 personas, pero eran todos empresarios, funcionarios. Eso es lo que hay que hacer, abrir oportunidades, no criticar, porque no vienen a criticar, como vi esta semana que se estaba criticando también, saliendo un poquito del tema, en la nacionalidad que le ofreció Luis Abinader ese es otro tema que quiero hablar contigo. Que lo quiero hablar, sí. Pero como Luis, como el presidente, busca oportunidades, viaja con un grupo de empresarios, de comunicadores, a buscar espacio. Y eso siempre me ha gustado a mí, abrir espacio, que solamente no llegues tú, sino que otros puedan llegar, donde tú abres puertas, que otras personas también pueden llegar. ¿Tiene Amigos que Comen o Rudy de los Santos algún segmento especial de esa población vulnerable
que todos los años hace ayuda. Sí, mira, este año incluso, bueno, tú no lo sabes porque tú has colaborado mucho también. Nosotros siempre visitamos hogares de niños. Tenemos hogares en La Victoria que se llama Hogar de Niñas Madeleine. Son 46 niñas que siempre visitamos, Huérfanas. ayudamos. Servimos de canal también, claro. Ahora tenemos dos operativos con el doctor Luis Cruz, hijo, que vamos a ir a Jarabacoa y otra localidad, ha sido operativo médico, odontológico, entrega de ayuda. Porque los grupos no se pueden convertir tampoco en un desfile, una pasarela de con actividades, que qué bien, que la mayoría de miembros vayan jipeta del año, como la mayoría se han comprado, choferes, seguridad. A mí me gusta todo eso, pero que también que colabore. Pero tú no la tienes, Rudy. No. Porque si tú a mí pudieras. me gustan en Uber y yo no tengo problema con eso. Rudy, ¿tiene algún significado en tu vida? Mencionaste que has apadrinado un Claro. hogar de niñas huérfanas. Claro. ¿Tiene algún significado en tu vida ese segmento que lo hace? Sí, yo lo hago, mira, mayormente, yo lo he dicho en la historia mía, yo quedé sin papá y sin mamá a los 5 años y siempre me he identificado con esos sectores porque cuando uno vive una experiencia, uno suele identificarse mucho con esos sectores. Tú sabes que yo soy crítico, salir un poco del tema de las religiones, aunque me defino agnóstico, y es viene más enfocado por el tema muchas veces de las iglesias, por ejemplo. Qué bueno cuidar a los niños, darle oportunidades, respaldarlos. Y a veces es que lo he criticado mucho en el grupo y en otros espacios, como yo veo a veces, y también no hoy domingo, cómo se abusa de los niños, cómo se maltratan, cómo pasa cosas en las iglesias, si que hay un castigo, ¿tú me entiendes? Entonces yo creo que la sociedad necesita de gente e instituciones que vayan en auxilio de esas instituciones. Incluso tenemos funcionarios que no han apoyado en ese tipo de iniciativas cuando lo hacemos en diciembre y cuando lo hacemos en otra época. Nos respaldan, no van, incluso no han ido, pero mandan colaboración, ayuda y cosas que le llegan. Rudy, ¿cómo va Gala? El grupo de historia va muy bien, de verdad. Estoy trabajando de lleno. ¿Con qué viene Gala ahora? Vamos a celebrar En portada. el 6º aniversario, vamos a celebrar. También. Claro, Pues todo claro es que junto ahí. Todo es junto. Sí, déjame decirte, porque los medios miñosos, tú hablabas ahorita, se están transformando. Lamentablemente, el periódico impreso cada día tiene menos acogida. Estuve en estos días en Argentina, un viaje a Argentina, que es el país que tiene el periódico más importante, el periódico impreso de América Latina, el periódico Clarín, y ya tú no ves el ajo del periódico en la calle, del papel, sino que la gente se está yendo más a las redes, a los canales de YouTube, a ver las entrevistas, y ahora venimos con un espacio muy especial del grupo de Editorial Gala, que le hemos cambiado el nombre, ahora se va a llamar Gala Media Group, con espacio también para, sí, claro que sí, venimos con un espacio que se llama Los Despachos del Poder, que va a ser conducido por la amiga Danisa Vargas. ¿Y cómo, en qué contexto? Me imagino que será entrevistas. Van a hacer una especial de 12 entrevistas de 3 meses. La vamos a tener por un canal de televisión, vamos a dar tener un corte más adelante. Ahí. Y también por las plataformas digitales, que es muy importante. Entonces Gala viene con su 6º aniversario con una transformación a lo digital. Totalmente a lo digital. Entonces ya lo de lo impreso, pero, todo lo que se tenía de publicidad de impreso por ahí pasará a lo digital. Imposible. O se queda en lo digital. Tú sabes que en este país todavía, principalmente los empresarios, los políticos tradicionales, les gusta que les llegue material impreso. Pero su inversión también. Pero la población joven se está yendo mayormente por lo digital. ¿Qué hago, milloso? Que los políticos no entienden, lamentablemente. Cuando tú haces una encuesta, cuando tú haces mediciones, por ejemplo, de la clase joven, están totalmente desconectadas de lo que son los políticos tradicionales, los funcionarios tradicionales. Y por eso vemos también que cuando tú mides, cuando tú haces encuestas, haces mediciones, quienes mayor valoración tienen, quienes mayor conocimiento tienen, son los políticos que están todos los días en las redes, que tienen buenos equipos de comunicación, estrategas, son los políticos bien valorados, con lo que la gente conoce, porque están conectados con esa población joven. Rudy, también tienes la otra revista, ¿cómo es que se llama? Mire que el grupo editorial empezó con la revista Gala. Ajá. Entonces hemos ido adelantando. Gala es una revista más o menos social, pero tenemos el tema económico también. Ahí es que tú picas. Claro que sí. ¿Cómo se llama? Salimos luego 3 años hace con la revista Business, que es más de negocio. El tema de, como te dije anteriormente, el tema de la pandemia paralizó todo un poco, lamentablemente. Pero ya con estos nuevos cambios, sí seguimos con la revista Business, la revista Gala y nuestro periódico. Para conseguir portadas, premios, ¿qué tú ponderas? Mira,
cuando a veces tú Porque tú tienes... sabes que en este país, Claro. perdón que te interrumpa, muchas veces ese tipo de situaciones tienden a malinterpretarse. Claro que sí. Pero yo que Lo te voy, conozco, lo voy a repetir una vez más aquí. Yo no me presto, por ejemplo, y soy un crítico de que tú vendas, por ejemplo, un premio, un reconocimiento. Incluso con el tema de la firma encuestadora que tenemos, que está registrada y certificada por la Junta Central Electoral, hemos tenido propuestas para hacer ranking o encuesta pagada. Y yo me he negado porque pierde la credibilidad. Inmediatamente a un político tú le cobras por una encuesta o le cobras por colocarlo en un ranking o porque salga en un reportaje de una revista, pierde la credibilidad. Todo el mundo piensa entonces, porque los mismos políticos se lo dicen, la gente cree que no. Tú le cobras a un político por una encuesta o un alcalde, ese se lo dice al otro, no, yo pagué. no, pero Y espérese, una cosa es que usted la cobre y otra cosa es que usted la maquille. no, si tú la pagas Porque para una tu... encuesta tiene claro, su costo. si tú la pagas, por ejemplo, yo tengo un alcalde que es muy amigo mío, que me llama y me dice, coño, yo quiero que tú me coloques más adelante en un ranking. Le digo, no, espérate, después tú eres el primero que no va a creer. Un alcalde muy amigo suyo, ¿de qué? De Cabrera por ahí. No del otro lado. Ah. Entonces, pierde la credibilidad, yo creo que pierde la credibilidad, además la persona con quien te esté haciendo la encuesta. Claro, si tú pagas una encuesta para tu uso doméstico, para tu uso personal... Pero igual si tú se la das maquillada lo está engañando, si es para trabajo. Sí, sí, de la maquilla, claro que sí. Pero hay gente que a veces te presiona. Por ejemplo, hay gente, por ejemplo, que están bajitos los números y te llaman para presionarte. Por ejemplo, como Rafael Paz, que siempre... Pero Rudy, ¿por qué es lo que te pasa? No, pero te lo estoy diciendo porque es amigo mío. O sea, ¿me entiendes? Te llaman, te presionan y creen que tú le pones los números y es que están, o sea, no están bien en un momento Rudy, determinado. finalmente para cerrar este ciclo de tus temas personales y de negocios, en definitiva te está yendo bien, se está picando. Yo me siento bien en este gobierno. Yo no tengo quejas. Pero nada más no te hablo de gobierno, te hablo de en sentido general. Me está yendo bien. El país marcha bien, no te preocupes. El país marcha Marcha bien. bien. El país está muy bien, los negocios también, la economía está bien. Este es un país estable política, económica y socialmente. A propósito de política, me escuchaste hablar de la crisis que arropa el PLD. Muy lamentable. Tu opinión de lo que está pasando, la renuncia de Francisco Javier, gente que ha querido minimizar esa salida y la creación, te estoy haciendo una pregunta amplia para que Claro. te explayes, y la creación de lo que denunció Francisco Javier de comando de campaña paralelo. Mira, siempre yo te he escuchado a ti hablar miñoso, que Francisco había un amigo tuyo. Siempre lo ha dicho y lo ha mantenido. Y yo Es creo que un amigo no me lo da un cargo ni un partido. Yo creo que hay que reconocer que Francisco Javier es el mejor estratega político que ha tenido este país en muchos O por lo procesos menos electorales. de lo que más éxito ha Y de tenido. lo que más... Sí, es que la trascendencia va de la mano con el éxito que tú tienes. Entonces, esa renuncia de Francisco Javier, acompañada, hemos visto que, por ejemplo, el candidato del PLD viene de un sector ahora mismo, que es alcalde, y vemos que la mayoría de alcaldes han renunciado del PLD. Todos los días se ve un alcalde. Vimos esta semana el alcalde de Moca, que es uno de los municipios más importantes del país, Guarocuya Cabral, que renunció del PLD. Y hemos visto, dirigente histórico. histórico, pero hemos visto semana tras semana como el PRM mayormente, en menor cantidad la Fuerza del Pueblo, ha ido juramentando alcaldes, presidentes de salas capitulares que pertenecen al PLD y regidores. Entonces también hemos visto en menos medida diputados, pero se han ido unos 10 diputados. El último fue Carlos de la circunscripción número 3 del Distrito Nacional. Al PRM. Que se fue al PRM. Entonces hemos visto cómo importantes dirigentes se han ido. Pero no solamente que se han ido, sino los que están sentados, que no se sienten motivados para trabajar. Entonces, declaraciones. Al día vemos 4 y 5 declaraciones que da el candidato del PLD que van chocando con intereses, con sectores. Entonces, eso ha traído un desplome en la imagen, la popularidad del candidato, que empezó, yo creo que empezó bien cuando ganó. Decía que tenía 18, 19. Y hemos visto encuestas esta semana. ¿Y qué dicen las que usted maneja? Para mí, te voy a decir. Para usted. Para mí primero te voy a decir. Usted tiene números. He visto algunas encuestas. Voy a traer los argentinos, no vamos a medir aquí el país, pero para mí Abel anda por un 9% ahora mismo. Él como candidato. Sí, el PLD como partido tiene que estar 14 o 15 como partido. Pero un partido que acaba de sacar casi un 40%. Pero ahí están las declaraciones de Charlie Mariotti y la de Danilo Medina, que Danilo Medina dice que un 35% de los PLDistas reconocen a Leonel como candidato. Entonces, si Danilo lo está diciendo, lo dice Charlie Mariotti, ella empezó con un 17, 18% y Danilo dice que un 35% no lo reconoce como candidato. Entonces hay un problema. ¿Cómo tú valoras el accionar del grupo de Danilo a lo interno del PLD en esta coyuntura?
Yo creo, mira, en Perú hay una figura muy importante que se llama el candidato invitado. Los partidos invitan a un candidato que no pertenece a un partido y lo llevan como candidato, por ejemplo, a diputado, a congresista de Perú, sin tener que pertenecer a ese partido. La figura de Abel Martínez me parece mucho esa figura en Perú. Es un candidato, pero que el partido, la dirigencia del partido, no lo asume como su candidato. O sea, Rudy, me está dando mucha vuelta. ¿Le conviene políticamente a Danilo Medina que nazca otro liderazgo en el PLD? no, porque Danilo lo único que le queda es el partido, la estructura. Entonces, si Abel tiene éxito en el partido, le va a quitar la estructura a Danilo. ¿Usted que conoce a Abel se la quita? Claro que sí. Abel es una persona que no es leal con nadie. O sea, no ha sido leal con Leonel. Yo dije que Abel es de Abel. Abel es de Abel. Por ejemplo, yo escribí un artículo esta semana donde decía que figuras importantes del PLD, como Isabel Bonilla, que fue diputada, Minuta Tavares, Pelegrín, que era un aliado, Elías Cerullo, Tobías Crepo, Teodoro Ursino, pudieron ser presidente de la Cámara de Diputados. Sin embargo, esa alianza en ese momento entre Leonel y Danilo impone a Abel Martínez como presidente de la Cámara de Diputados. Y de ahí es que Abel tiene éxito en política. Sin embargo, traiciona políticamente a Leonel, lo mismo que pasó con Margarita. Entonces, si le pasó con Leonel, si le pasó a Leonel con Abel, más pronto le va a pasar a Danilo. Entonces, hay una desconfianza, creo, de la dirigencia del PLD hacia esa candidatura. Sí. Y por ahí viene el problema que se dijo en un momento de la discusión en el comité político de Francisco Javier con Danilo Medina por la cuestión de las alianzas. Que Francisco estaba a favor de las alianzas, pero que usted en ese momento no la quería la alianza con la Fuerza del Pueblo. Vámonos a la Fuerza del Pueblo. A usted no se le puede sindicar como fuercista, pero... No, yo no simpatizo con la Fuerza del Pueblo. Yo estoy bien en este gobierno. Tiene muchos vínculos con Omar Fernández. Yo me he declarado mal. ¿Dónde nace esa amistad, Rudy? Mira, Viñoso, te voy a ser sincero. Y lo digo en todos los lados. En estos días yo estuve de la vicepresidenta de la República, lo voy a decir públicamente en el programa, doña Raquel, con dos amigos, lo voy a decir aquí en el programa, que eran Eduardo Estrella Hijo y Juan Garrigo. Dos estrellas. Y estuvimos hablando de los funcionarios mejor valorados de este gobierno. Y yo le decía a la vicepresidenta, si usted me pregunta a mí, 1 y 2, Samuel Pereira el número 1 y Carlos Bonilla el 2. Pero hay otros funcionarios, claro, que tú lo asocias también, como el caso de David Collado, que está muy bien, Ito Bisonó, Yayo San Lobatón, Gloria Reyes, Wellington Arnaud, Simón, Fellito Suberví, de Línea Ascensión. O sea, hay una cartera de buenos funcionarios. Pero, claro, están los primeros siempre, que yo no he variado. Me he mantenido firme con mi número 1 ahí todo el tiempo. Pero yo digo, por ejemplo, de esa generación de funcionarios jóvenes, yo fui dirigente en la juventud con la mayoría de ellos, con Yayo Lobatón, con Wellington Arnaud. Todos han sido funcionarios. Yo me siento contento cuando ellos tienen éxito, que son funcionarios. Andrés Lugo, que dirige una institución. Pero yo en mi momento tengo derecho también a estar bien cerca del presidente. No es esa. Entonces, yo estoy construyendo un espacio al lado de Omar Fernández. No de la Fuerza del Pueblo. A mí no me simpatiza la Fuerza del Pueblo. Entonces, te voy a decir una anécdota aquí en el programa. Yo visité al presidente Leonel Fernández con una expresidenta que vino al país en compañía de Omar. Y yo le digo, presidente, para mí usted es el político académicamente más reconocido a nivel internacional. Pero yo no tengo simpatía política con usted. Porque yo te lo digo, y se lo digo a Omar siempre. Yo digo, Omar, uno busca un político que sea honesto, que sea transparente, que sea eficiente, que sea solidario. Luis Abinader tiene todas esas cualidades. Y que conste, me llevo bien con Luis. Pero una pregunta, ¿cómo usted se declara marxista, verdad? Y usted va a votar, y el papá de Omar va a las elecciones. No, porque lo mío con Omar no es con Leonel. Mi simpatía, mi afinidad es con Omar Fernández. Rudy, si se presenta este escenario, que puede darse, y no me venga a decir que no, porque yo no me voy a dejar, olvídate de eso. Si va Carolina Mejía a la reelección y se presenta Omar Fernández a la alcaldía del distrito, ¿dónde vemos a Rudy? Mira, amigos, el político tiene que ser, o el asesor del político tiene que ser astuto. ¿Dónde va? Ya yo trabajé ese tema para que eso no se dé. Rudy de los Santos, en el caso hipotético. Ahora, tú sabes, Miñoso, que bueno. Ok. Miñoso, tú estás diciendo, permíteme 30 segundos. Un segundo. Permíteme 30 segundos. Aquí el entrevistador eres tú. Entonces, como tú manejaste el tema para que Omar vaya a la candidatura a la senaduría. Claro. Y si Carolina va a la senaduría, ¿qué tú vas a hacer? Mire, yo he discutido mucho, lo he hablado con Omar, te lo voy a decir y Omar es el político de oposición que menos tasa de rechazo tiene por encima del papá y que mejor se está posicionando. Pero Omar se lleva mucho los números. Creo. Y maneja mucho los números. Si tú me preguntas a mí, yo creo que Omar debe repetir. Como diputado. Como diputado. Omar se lleva mucho los números y Omar tiene un futuro brillante.
y se lleva mucho los números. Pero tiene y futuro mide. Orlando. Y hemos discutido incluso de Carolina, lo he discutido en una vez. Tiene futuro Carolina. Claro que tiene sí. futuro David. He discutido con Omar en una oportunidad por ejemplo, el caso de la Carolina de la alcaldía, que es un fenómeno, Carolina. Claro. En la encuesta de la oposición incluso, Carolina marca más del 70%. Entonces, el político para ser exitoso tiene que medir su momento, con quién compite, ¿me entiendes? Y por dónde va. Lo de Carolina a la senaduría, me deciste que yo en un momento lo discutí con Juan, que entendía que era una buena candidata, Ajá. porque algunos que tienen proyectos políticos futuros a presidente entienden que se queman con la senaduría. Como asesor, ¿usted le recomienda a Omar que vaya a qué posición aspirar? Mira, definitivamente concuerdo contigo en algo. Si no hay alianza, que parece que no la va a haber, según las declaraciones que hemos visto esta semana, no le conviene aspirar, creo, a la senaduría. Es difícil, que le quiten, y yo veo números en la plaza al PRM, Rudy, en la capital. Aunque Omar, te voy a decir, él como figura es muy bien valorado. Pero hay tiene que menos tener tarjetazo, pero le hace falta entonces la estructura. Pero ahora te voy a decir una cosa. Ajá. Faride está muy mal parado. Tú dices que es difícil que le quiten la plaza. Es difícil que pierda el PRM en el distrito. Pero con Faride es difícil que gane. Rudy, ¿cómo valora finalmente el gobierno que encabeza Luis Abinader? Mira, como te dije ahorita, te estaba diciendo, tengo un buen rato con Luis, tiene un buen rato Luis, he visitado su casa en algunas oportunidades, me llevo muy bien con Raquel, pero tengo un rato ahora de más. Yo creo que Luis Abinader tiene una alta valoración como político, no un político conflictivo, no anda respondiendo los ataques, ¿me entienden? Es un político medido a las circunstancias ahora mismo, bien visto por la mayoría de presidentes, donde quiera que viaja, lo valora muy bien. Los empresarios no tienen problemas con el sector empresarial, con los sectores económicos del país. No tiene problema interno del PRM. Entonces, cuando tú evalúas a Luis, incluso en las encuestas, como presidente, los números están altísimos. ¿Repite Luis en sus encuestas? En las encuestas te voy a decir una cosa. Algunas personas creen, o algunas mediciones, la más seria, que anda por entre 45 y 47, la más seria. Pero cuando tú coges, por ejemplo, los indecisos, cuando se prorratea, sí. 53%. Por ejemplo, si tú tienes un 9% de indeciso y él tiene un 47%, el 47% de esos 10 van allá. O la mitad que tú le pongas se va en primera vuelta. Hasta ahora, lo más factible, o no lo más factible, lo más entendible es que Luis gane en primera vuelta. ¿Quién queda en segundo, Rudy? La Fuerza del Pueblo, Leonel. ¿Tú crees? Sí. ¿Con esa estructura que tiene el PLD? El PLD tiene una estructura, pero ha ido bajando mucho, y Leonel como figura, ha ido subiendo. Con el desplome de Abel, Luis sube un poco, pero Leonel sube más. ¿Por qué? Porque el voto del PLD mayormente... Naturalmente se va a ir donde se va Leonel, claro. Entonces tú planteas que Luis Abinader, según las encuestas, con el prorrateo, gana en primera vuelta. Aquí. Para mí gana en primera vuelta. Yo creo, te voy a decir incluso, que Luis debería, no creo que lo haga, porque Luis parece que es muy fiel con sus funcionarios. Cuando tú mides, por ejemplo, el gabinete de Luis, que la gente, cuando tú la encuestas, te habla de los funcionarios. Te habla de los funcionarios. Tienen que hacer algunos cambios. Tres funcionarios que tú entiendas deben ser removidos. Rapidito. El ministro de Medio Ambiente. Sigue. Uno. Chu Vázquez. ¿Y por qué? Chu está haciendo buen trabajo. No, está muy quemado Chu. Y hay muchos problemas con la inseguridad. Muchas quejas. ¿Y otra? Yo creo que Eddie Alcántara deberían cambiarlo. ¿Y por qué? O tal vez Hugo Vera. Uy, ¿por qué? Si Hugo está revolucionando. Tenemos más tapones que nunca después que Hugo llegó. No. Hay muchos tapones. Rudy de los Santos fue nuestro invitado este domingo en Precisando. Ustedes no se vayan, ya volvemos con la parte complementaria. El director ejecutivo de la Defensa Civil, Juan Salas, informó que el organismo de protección civil dispondrá de miles de voluntarios a nivel nacional, además de 2.396 centros colectivos albergues, con una capacidad para 600.000 personas durante la temporada ciclónica que recién inicia. Salas recordó que para estos fines, la Defensa Civil y la Escuela Nacional de Gestión de Riesgos iniciaron una estrategia de capacitación orientada a su personal técnico y voluntarios. En otra información, el gobierno anunció que el Ministerio de Medio Ambiente, con el apoyo de todas las instituciones, realizará una jornada nacional de reforestación en la que se sembrarán 320.000 tareas en el transcurso de los 2 años próximos. La Jornada Nacional de Reforestación está pautada para dar inicio el próximo 10 de junio y se extenderá durante 3 fines de semana consecutivos. Se llevará a cabo en las principales cuencas hidrográficas del país, como los ríos Yuna, Nizao, Yaque del Norte, Osama, Yaque del Sur y los afluentes que irrigan el Gran Santo Domingo.
En el plano internacional, el gobierno de República Dominicana firmó un memorándum de entendimiento con la República Cooperativa de Guyana, centrado en la cooperación en materia energética, que incluye colaboración en el sector gas natural y propuesta para que República Dominicana invierta en una refinería en esa nación. El convenio representa una elevación de las relaciones bilaterales entre los dos países, ofreciendo vastas oportunidades para la colaboración, sobre todo en el sector de los hidrocarburos. Gracias como de costumbre a nuestro equipo de prensa por ese importante resumen de noticias nacionales e internacionales. Y a ustedes no tenemos tiempo para más este domingo en Precisando. Descansen, feliz resto de la noche y continúen con la programación de Telefuturo.